Buenas noches, profesor John. Mi nombre es Diana Juliana Sosa. Junto con mi compañera Jenny Rodríguez, realizamos un trabajo de investigación sobre desorden musculoesquelético en los municipios de Lorica, Córdoba, en la zona rural de Risaralda, Caldas. En este video le hablaremos de los resultados que obtuvimos de esta investigación, de las conclusiones, de los objetivos y de las recomendaciones que dio fruto esta investigación. Tuvimos como referencia la obra Pacífico 2 de la zona rural de Risaralda, Caldas, y la obra de Parque Paraíso de Lorica, Córdoba, donde encuestamos a 14 trabajadores de cada una, donde llevamos a cabo una investigación observacional, donde aplicamos la encuesta, donde los trabajadores nos manifestaban qué tipos de dolencias, molestias, fatigas traían en el día a día al realizar sus labores en sus trabajos. Los objetivos que obtuvimos, que propusimos para este proyecto, fueron bueno, profe, los objetivos. El objetivo general fue identificar los trastornos de desorden musculoesquelético para proponer actividades de prevención en el sector de la construcción de los municipios de Lorica, Córdoba y de Risaralda, Caldas. Aquí identificamos en los trabajadores tienen molestias como en su cuello, en su hombro, en su codo o antebrazo, en su muñeca o mano. Los trabajadores de Parque Paraíso del municipio de Lorica, Córdoba, son los más afectados. eh, Pudimos encontrar en cuanto a la aplicación de la encuesta. El objetivo específico que era identificar las causas que generaran estos trastornos. Identificamos que en la obra Parque Paraíso se deben a la exposición de las largas horas de trabajo, de las malas posturas, de posturas prolongadas y forzadas, a los movimientos repetitivos, al uso de herramientas manuales y al prolongado tiempo pues, de dichas actividades. En el otro objetivo específico, que es analizar la información obtenida para caracterizar y asociar las actividades donde se generaban los desórdenes. Al analizar la información analizamos que las actividades, el cambio de actividades, el variable de las actividades es donde se pueden generar los desórdenes musculoesqueléticos. Eh, Establecimos características de prevención como evaluaciones médicas periódicas de ingreso y egreso, como lo exige la ley. mm, Capacitar al personal en todo lo relacionado con manipulación de carga, de ergonomía de sus puestos de trabajo, y siempre tener presente los programas de pausas activas. Eh, ya terminando los objetivos, nos vamos a los resultados que se obtuvieron en cuanto a la encuesta. Podemos observar que en la primera diapositiva tenemos la primera pregunta, que es cuántas horas laboran diariamente los encuestados. Eh, Tuvimos un resultado en esta primera pregunta de que los trabajadores de la zona rural del municipio de Risaralda, Caldas, son quienes laboran más que los de la obra Parque Paraíso de Lorica, Córdoba. En la siguiente diapositiva podemos observar la pregunta número 2, la cual es si realizan diferentes funciones en su trabajo. En ambas obras los trabajadores manifiestan que sí realizan estas actividades, ya que son contratados para oficios varios en cada obra para realizar sus actividades. En la pregunta número 3, que son los tipos de contrato, observamos que es variada los tipos de vinculación, ya que en una manejan contratos a término indefinido, prestaciones de servicios o términos de obra. Es muy variable, ya que dependiendo la región donde estén, cambia este tipo de vinculación. En la pregunta número 4, donde le se le pregunta al trabajador si al realizar sus labores a qué tipo de peligros está expuesto.
si a vibraciones, a sobrecargas físicas, a movimientos repetitivos, a posturas inadecuadas. Podemos observar que el resultado de estas gráficas nos dan que los movimientos repetitivos son los que más aquejan al trabajador al momento de realizar sus actividades. En la pregunta número 15, ¿ha sufrido algún tipo de accidente laboral? En el municipio de Lorica, Córdoba, es donde se han presentado más accidentes laborales en la obra Parque Paraíso, ya que en la mayoría de los encuestados de la zona rural de Risaralda Caldas manifiestan no haber tenido ningún tipo de accidente laboral. En esta pregunta, la número 6, es si presenta dolor, molestia o fatiga en alguna parte de su cuerpo. El- los trabajadores de Lorica Córdoba son quienes manifiestan sentir pues en gran parte de su cuerpo dolencias al realizar su cumplimiento en sus labores cotidianas. En la pregunta número 7 podemos observar que el 48% de los encuestados de Lorica Córdoba afirman sentir molestias en su cuello, en su hombro, codo o antebrazo, muñeca o mano, ya que pudimos observar que en esta gráfica en los episodios de horarios que tienen, se afirma que ¿Ha tenido molestias en los últimos 12 meses? En Risaralda solo una persona de 14 encuestadas manifestó molestias en cuello y mano. Sin embargo, en Lorica 6 personas manifestaron molestias, donde una declaró molestias en el cuello. 2 confirmaron molestias en codo o antebrazo, mientras que 3 personas en muñeca o mano, llegando a la conclusión que en Lorica los trabajadores están más propensos a sufrir molestias musculoesqueléticas. Esto de acuerdo a las gráficas que estamos viendo. Pregunta número 10. ¿Cuánto tiempo ha tenido molestia en los últimos 12 meses? En Risaralda, solo una persona de las encuestadas afirmó que presentaba molestias en el cuello y muñeca durante un periodo de una semana, mientras que en Lorica también solo una persona afirmó que presenta molestias en los últimos 12 meses por el periodo de 1 a 7 días. En su mayoría, los encuestados de ambas obras de construcción no han manifestado o han presentado molestias en los últimos 12 meses. Pregunta número 11. ¿Cuánto dura cada episodio? En Risaralda, de las 14 personas encuestadas, solo una afirmó tener molestias que duran aproximadamente una hora, mientras que en Lorica, de las 14 personas encuestadas, 4 declararon presentar molestias que duran máximo 24 horas, lo que nos muestra que los trabajadores de Lorica, a comparación de Risaralda, son los más afectados. Pregunta número 12. ¿Ha recibido tratamiento por estas molestias en los últimos 12 meses? Por unanimidad, los trabajadores de Risaralda y Lorica afirmaron que no han recibido tratamiento para estas molestias. Se evidencia que a pesar de presentar molestias que intervienen en su buen desempeño en sus actividades laborales, los trabajadores afectados no han recibido ningún tratamiento para apaciguar las molestias por parte de sus empleadores o aseguradoras de riesgos laborales. Pregunta número 13. Póngale nota a sus molestias, en donde 0 es sin molestias y 5 máxima molestia. Las notas más altas de molestia las presentan los trabajadores de Lorica entre 2 y 3 de finalizar la investigación de los trastornos musculoesqueléticos en el sector de la construcción de Lorica, Córdoba y Risaralda, se llegó a la conclusión de que los trabajadores están propensos a sufrir molestias debido a la falta de conocimiento
de las buenas prácticas para trabajos forzados. Además que en el caso de Lorica no cuentan con un profesional de seguridad y salud que los oriente a las buenas prácticas de autocuidado y por ende ellos no tienen conocimiento de las pausas activas que podrían estar realizando durante su jornada laboral. Algunos llegaron a comentar que no tienen charlas de seguridad de 5 minutos, que es lo habitual en las obras de construcción, y teniendo en cuenta que la mayoría de los obreros son de bajos recursos, no, cuando se le pidieron el acceso a los documentos de las afiliaciones a las ARLs para verificar la información de cada uno de los trabajadores, la empresa Consorcio Parque Paraíso no nos permitió realizar dicha investigación o revisión. Por eso fue imposible llegar a saber si en realidad estaban afiliados a una ARL. En general, la mayoría de los trabajadores no disponen de recursos para acceder a un médico especialista para tratar sus molestias, con chequeos periódicos. Ante este panorama, se propone que se desarrollen en estas obras de construcción evaluaciones médicas de ingreso, periódicas y de egreso, y el trabajador que presente sintomatología se le deberá tratar de acuerdo al diagnóstico que se le da por parte del médico ocupacional. Establecer también programas de capacitación donde se le enseñe a hacer levantamientos de cargas correctamente y a trabajar con mayor seguridad. También a usar técnicas de manejo de carga y cuando el peso es excesivo, siempre pedir ayuda a un compañero. Por último, siempre tener en cuenta que no importa en qué trabajo estén o qué actividades estén desarrollando, realizar pausas activas que les permitan recuperar las tensiones y descansar los músculos. Es importante que los contratistas de las obras de construcción se apersonen de la seguridad de sus trabajadores y las capacitaciones a dar a los trabajadores siempre deberán ser por personal calificado en horas laborales y dentro de la construcción que les permitan recuperar las tensiones y descansar los músculos. Es importante que los contratistas de las obras de construcción se apersonen de la seguridad de sus trabajadores y las capacitaciones a dar a los trabajadores siempre deberán ser por personal calificado en horas laborales y dentro de la construcción